Un especial abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre les digo, ustedes son el propósito de este canal, de este encuentro diario que tenemos en el aprendizaje del día a día, donde vamos despertando, aprendiendo a vivir, comprendiendo cómo funcionamos, quiénes somos y en quién nos podemos convertir. Hoy tenemos un invitado de esos invitados que yo agradezco mucho a la vida que podamos tener acá, porque son personas que han dedicado su vida a la investigación, a la ciencia, al descubrimiento. Pero el invitado de hoy es una persona que en todo ese proceso maravilloso de aprendizaje para su vida, también ha empezado a conectar esas palabras y esas investigaciones con lo que nosotros vivimos en el día a día. Hay personas que dicen, es que usted no sabe del impacto que tienen las palabras en nuestra vida. Pues hoy vamos a tener a un neurocientífico, a una persona que le ha dedicado su vida a la investigación, al conocimiento, y va a empezar a hablarnos de este tema que es tan importante y es cómo impactan las palabras a nuestro cerebro. Cómo funciona el cerebro humano, de qué manera esas palabras transforman nuestra red neuronal y nos hace vivir diferentes experiencias. Mi invitado, un invitado maravilloso que honra este canal con su presencia, es Mariano Sigman. Él es físico y doctor en neurociencias, tiene un posgrado en ciencias cognitivas. En el año 2006 fundó el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Universidad de Buenos Aires, en el cual es actualmente su director. Un investigador con múltiples publicaciones, investigaciones y una persona muy amable, muy cordial, con un don de gente maravilloso que nos da un gusto tenerlo aquí. Apreciado Mariano, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un honor que usted nos hace el permitirnos escucharlo y aprender de toda una vida de investigación, de toda una vida dedicada a entender cómo funciona el cerebro humano y cómo podemos vivir mejor. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A ti, la verdad que es un placer enorme y un gran gusto estar aquí compartiendo este momento. Feliz de tenerlo. Me encanta cuando hablamos de neurociencia porque, Mariano, estamos hablando de empezar a entender cómo funcionamos. La inmensa mayoría de los seres humanos funcionamos en automático. Significa que Sí. vamos por la vida, pero no sabemos cómo funciona el cerebro humano. Bueno, ¿cómo funciona el cerebro? Es algo que raramente pensamos, pero de la misma manera que también podemos, yo diría que hacemos deporte sin saber exactamente cómo funcionan los músculos, o podemos comer buenas comidas sin saber cómo funciona el sistema digestivo. En realidad, creo que la parte que es algo que sí podemos compartir todos es el de hacernos preguntas, salir de este piloto automático que tú contabas y hacernos preguntas de, digamos, dónde está nuestra vida y dónde quisiésemos que esté. Esto vale en el plano de las cosas que hacemos. Hay cosas que nos gustaría hacer, que no estamos haciendo, que podríamos hacer, pero que nos parece que son muy difíciles. También vale en el plano afectivo. A mí me gusta siempre la idea de que cada uno tiene como un poco una especie de ecualizador con distintas emociones, ¿sabes? O sea, hay gente que tiene mucho enfado, hay gente que tiene mucho miedo, hay gente que tiene mucha tristeza, hay gente que brota de alegría. Y en general, el lugar en el cual están cada una de estas emociones no siempre es donde quisiésemos que estén. A veces hay gente que, como te digo, que tiene muchos celos, pero no querría, o que tiene mucho enfado, pero no querría tenerlo. Yo creo que justamente es interesante cada tanto preguntarse cómo hacemos para cambiar estas cosas que son las que nos acompañan todos los días y en cada momento de nuestras vidas. Al final nosotros vivimos con nosotros mismos, digo, en nuestro habitáculo mental, es donde pasamos todo el tiempo y vale la pena dedicarle un poco de esfuerzo y un poco de ganas y de tiempo a tratar de acomodarlo a que se parezca al paisaje en el que queremos estar. Bueno, en el transcurso de esta entrevista, Mariano, estamos completamente abiertos a escuchar todas sus enseñanzas, todo lo que usted nos pueda compartir. Titulamos este encuentro La fuerza impactante de las palabras. Usted escribe un libro en el cual habla de cómo las palabras impactan nuestro cerebro. Y quisiéramos saber eso porque nosotros normalmente en el día a día, pues estamos intercambiando, estamos conversando, nos estamos comunicando, pero no sabemos el gran impacto que tiene eso sobre nuestra vida y sobre nuestro cerebro.
Sí, las palabras mi libro se llama El poder de las palabras, pero tiene que ver justamente con las narrativas que construimos, las historias que nos contamos. Eh, para empezar, por ejemplo, para dar un ejemplo, están todas aquellas cosas que nosotros mismos decretamos sobre lo que podemos y lo que no podemos ser. Yo creo que cada una de las personas que nos está escuchando ahora tiene algo que se ha dicho que es imposible ser. Está el que dice yo no sirvo para las matemáticas, el que dice yo no sirvo para el arte, el que dice yo no sirvo para la música, pero luego también está el que dice yo no sirvo porque soy demasiado miedoso y no puedo atreverme a estas cosas. Y en general estas sentencias, o sea, estas frases que son muros o barreras que construimos muchas veces precipitadamente, porque la historia de estas cosas es que quizás en algún momento de nuestro desarrollo nos dimos cuenta que había algunas cosas que eran un poquito más fáciles y otras que eran un poquito más difíciles, y entonces de una manera muy categórica, en algún momento por comodidad también, y por confort, establecemos esta idea de no, esto no es para mí. Pero muchas veces esas cosas son lugares que queremos habitar, son cosas que queremos hacer, son cosas que quizá no son nuestra predisposición natural, pero que son cosas que anhelamos poder hacerlas. Y justamente la idea es que el punto de partida para poder hacerlas es convencerse de que es posible. No vale lo contrario, es decir, yo no estoy diciendo que vale desear algo para que ese algo suceda, por supuesto, uno puede Claro. desear volar todo lo que uno quiera y uno no va a volar, uno puede desear correr los 100 metros en 3 segundos y uno no lo va a hacer, pero lo que sí es cierto es lo contrario, que si uno se decreta a sí mismo que es incapaz de hacer algo, algo que todos hacemos y muy precipitadamente, entonces seremos incapaz de hacerlo. Este es uno de los muchos ejemplos en los cuales las narrativas nos cierran o nos abren puertas de acuerdo a la historia que nos queremos contar. Pero hay muchos, incluso, por ejemplo, para ir a otro dominio, digamos, en el dominio de la memoria, por ejemplo. La memoria es interesante porque nosotros, piénsalo, decía William James, el gran psicólogo, si uno va a dormir y mientras duerme le borran todas las memorias, se despierta y uno ya no es el que es. O sea, nosotros cada mañana cuando nos levantamos seguimos siendo nosotros porque tenemos el sistema operativo, todas las cosas que nos gustan, las que no nos gustan, lo que sabemos hacer, lo que no sabemos hacer, las intenciones y los deseos que tenemos. Es decir, esa es nuestra identidad. Y al día siguiente sigue siendo la misma identidad porque recordamos más o menos lo mismo. Entonces hay que entender que la memoria nos define, es decir, la memoria es aquello que somos, es aquello que nos abre puertas, nos cierra puertas, nos define como las cosas que queremos ser y no ser. Y la memoria, que uno la piensa como una especie como una sucesión fotográfica del pasado, en realidad nunca es así. La memoria es casi, se parece mucho más a una ficción, se parece mucho más a una biografía que uno escribe sobre sí mismo. Y para darte un ejemplo, para que estas cosas no sean abstractas, un ejemplo muy sencillo y muy, digamos, si una persona, por ejemplo, va caminando por la calle y se tropieza, este es un hecho de la realidad, es una persona que se ha tropezado. Pero uno, el recuerdo, lo tiene muy adjetivado. Por ejemplo, hay gente que dice, no, porque como yo soy muy distraído, iba caminando por la calle y me caí. Y ahí ya uno le está poniendo todo un matiz en el cual uno se define uno mismo, se pone estigmas sobre yo soy distraído y estas cosas me pasan siempre, entonces se predispone para eso. Hay otra gente que hace otra narrativa, por ejemplo, dice, no iba caminando, pero como vivimos en esta ciudad en la cual la gente no cuida las cosas y dejaron tirado algo que no tendría que de haber tirado, yo me caí. Y entonces son exactamente la misma situación, pero en la memoria de estas dos personas son narrativas muy distintas en las cuales una de ellas se flagela o se castiga o se censura por lo que ha pasado, mientras que la otra elige responsabilizar a los demás. Y esto sucede todo el tiempo con la memoria, que es que la vamos en realidad llenando de cosas que en realidad no ocurrieron. Y a medida que pasa el tiempo y volvemos a contar las cosas, esto está muy estudiado, las memorias empiezan a diverger aún más. De hecho, es bonito porque si tú juntas a dos personas que estuvieron exactamente en la misma situación, o sea, piensa, no sé, como, ¿no? Para darte un ejemplo colombiano y argentino, el día que Colombia le ganó 5-0 a Argentina, en el momento en el que yo estaba ese día en el estadio, y que casi nos dejan fuera con Asprila y así, y todo el El equipo pibe ese que Valderrama, sí. con el Tino y todos esos, a que seguro que sabes dónde estabas. Tú debías ser un niño en ese momento, eras pero muy joven, y te acuerdas con quién estabas. Y si yo junto a las 3 o 4 personas con las que estabas ese día y a cada una de ellas les pregunto como qué pasó ese día, cada una me va a dar un relato que es completamente distinto. Una dirá, mira, estábamos en la cocina,
viendo el partido y habíamos pedido unas hamburguesas, y otro dirá, mira, estamos en la casa de Pedro, en el salón ese tan grande que tenía, y se nos había cortado la luz, y entonces, porque lo que pasa es que justamente las memorias, en realidad las vamos cambiando, las vamos llenando de ficción. Y eso que parece una distorsión del sistema de memoria, en realidad nos da una enorme libertad, porque justamente nos permite hacer algo que en general pensamos que no podemos hacer, que es tener injerencia en qué recordamos y en qué no recordamos. Todo el mundo tiene cosas que dice, sería genial si pudiese no recordar esto, pero ¿cómo hago para apagar esto de mi memoria? Bueno, apagarlo no puedes, pero lo que sí puedes es ir cambiando la trama de ese recuerdo para que se vuelva menos triste, menos doloroso, menos nocivo, menos frecuente, que no te invada todo el tiempo. Y esa es una libertad que tenemos a partir de dar buenas narrativas a las cosas que nos han ocurrido. Cuando hablamos de esa investigación, Mariano, que está en su libro, El poder de las palabras, ¿cómo podemos nosotros empezar a hacer esas transformaciones y esos cambios? Porque a través de la conversación, a través de esas narrativas, indudablemente podemos llegar a tener importantes resultados. ¿Qué podemos hacer para ir implementando esos cambios que nos den una estructura completamente diferente? Mira, hay muchos ejemplos. Hay ejemplos, como te he contado ahora en la memoria, que si quieres los podemos revisitar, pero también hay ejemplos en las vivencias emocionales de cada uno de nosotros. Quiero contarte este porque quizás sea lo menos intuitivo de todo. Cómo el elegir buenas narrativas, el elegir buenas palabras, puede cambiarnos completamente la vida emocional que tenemos. Y entonces, primero déjame contarte un ejemplo general, que es que cuando uno siente una emoción, en realidad pasa algo en el cuerpo que es una reacción muy visceral. En general lo que pasa es que hay una constricción arterial o pasa que se segrega cortisol y eso produce una cantidad de sensaciones corporales difíciles de plasmar en palabras porque son cosas, digamos, sutiles, continuas, que no pasan, que tenemos como que descubrir qué es lo que nos está pasando y entonces uno titula esa emoción. Cuando digo titula, digo, uno le pone una palabra para poder describírselas a los demás y a uno mismo. Por ejemplo, uno dice estoy enfadado, o estoy triste, o estoy asustado, o estoy entusiasmado. Pero en general lo que uno sentía era algo que era ambiguo, ¿sabes? Como estas imágenes que las puedes ver como una mujer que se besa con una persona, o como un jarrón, o sea, como que estas imágenes que les puedes dar dos interpretaciones distintas. Y Okay. las emociones tienen ese grado de ambigüedad. Muchas veces, por eso, la misma persona, frente a la misma situación, por ejemplo, no sé, cuando una persona piensa en un parque de atracciones, que es el ejemplo más claro, y tienes una persona que se va a tirar de un, no sé, de un coso con una cuerda, entonces una persona te dice, ¿qué sientes? Un miedo atroz, y le preguntas a otra persona, ¿qué sientes? Y dice, entusiasmo, lo que siento es como, estoy fascinado, tengo un vértigo entusiasmado, una energía tremenda. Y estas dos, lo que te quiero decir es que muy probablemente estas dos personas en el cuerpo están experimentando algo muy parecido, pero lo que le dan es un título distinto a esa experiencia. Hay este como mareo en el estómago y esta sensación de que todo tiembla un poquito. Una de ellas dice, qué bonito que es que en la vida pasen estas cosas, y hay otra que dice, esto reacciono y empieza a tener miedo al miedo. Entonces, es esa zona de ambigüedad en la cual nosotros tenemos mucha más injerencia de lo que pensamos en decidir si una experiencia que nos está ocurriendo, una experiencia corporal, le damos un título que tiene una valencia positiva o una valencia negativa. Otro ejemplo, un niño hablábamos antes del fútbol, que siempre es una buena metáfora, va a un partido de fútbol y su equipo pierde. Entonces sale y empieza a golpear las puertas y golpea a todo el mundo y tú le hablas y te contesta mal. Entonces tú le dices, ¿qué pasa? Que estoy enfadado porque ha perdido, no sé, Cali o quien fuese América o el equipo River o Boca o Nacional o Medellín, da igual, quien fuese, pero estás. Y entonces tú le dices, ¿pero qué es lo que tienes en realidad? Bueno, que yo quería que gane y no ganamos. Entonces le dices, bueno, pero en realidad lo que tú estás es triste, no enfadado, porque cuando uno quería que las cosas sean de una manera y no salen de esa manera, lo que sientes no se llama enfado, es porque nadie te ha quitado nada, nadie te ha robado nada, no estás enfadado con el árbitro, lo que tienes es que un deseo de que las cosas hubiesen sido distintas. Entonces ahí te dice sí, le dices, ¿quieres un abrazo? Y entonces de repente las cosas se remedian, porque era un niño que por algo, que es porque se le cayó un helado, porque perdió su equipo, por lo que fuese, está triste, pero al entender mal y darle un título o una palabra distinta a aquello que le está pasando, es parecido a cuando vas al médico y tú le cuentas al médico lo que tienes y es un poco ambiguo y el médico te da un mal diagnóstico
Y entonces te da un remedio, pero que es el remedio equivocado, porque justamente como no ha titulado bien aquello que tú tienes, lo que hace en consecuencia de eso no es lo que permite remediar esa situación. Esto, por más de que nosotros no lo vivamos así, las emociones tienen ese grado de libertad, en la que podemos ir cambiando y reinterpretando aquellas cosas que nos suceden para experimentarlas como algo negativo, como algo positivo, como algo y cambiar completamente a partir de las narrativas la experiencia emocional que tenemos. O sea, la clave está en reinterpretar los sucesos que en la vida se nos van presentando, Mariano. En inglés se llama reappraisal eso, que sería como resignificación, sería la Darle traducción. un significado diferente. Es darle un significado diferente. Entonces, hay una idea que es, nosotros tenemos, como el resto de los animales, circuitos muy primitivos que codifican cosas, que codifican, por ejemplo, el peligro, o que nos anticipan y nos preparan que codifican el hambre, que codifican la adversidad, que codifican el deseo. Pero después nosotros justamente tenemos un grado de libertad que los otros animales no tienen, que es que podemos significar aquello que nos ocurre. Y ahí es donde tenemos yo no digo otra vez, para que se entienda, no digo que todo es relativo y que podemos interpretar cualquier cosa de cualquier manera y que te estás pasando la peor experiencia de tu vida y que puedes a partir de eso sentir placer, pero lo que digo es que hay entre eso, que es decir, todo es igual y podemos dar cualquier interpretación a cualquier cosa, y el otro opuesto, que es decir, el automatismo de que cuando yo siento algo, eso es tristeza y no puede ser otra cosa, y me convenzo de que lo primero que se me ocurre en la mente es lo que estoy sintiendo y que no tengo una oportunidad de bascular un poco la interpretación o la significación de aquello que me está sucediendo, hay un margen enorme. Mira, déjame contarte una historia personal. Yo cuando terminé de escribir el libro fue como una investigación de entre 2 y 3 años. Yo terminé de escribirlo en abril de este año, en abril y mayo más o menos terminé de escribirlo. El libro se publicaba en septiembre y en el interín de ese tiempo yo salí un viaje en bicicleta a cruzar los Pirineos. Yo era muy adicto al ciclismo, como otra vez, como tantos colombianos. Justo es que ahora se me ocurre, estoy hablando en tierra y además a mí lo que me gusta justamente es subir montañas, que así, Aquí hay muchas. Sí. En la tierra de Nairo y tantos otros escaladores. Y me caí. Como pasa en la bici, me caí, tuve una fractura, me explotó el fémur, o sea, se me rompió el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, en 9 pedazos. Se rompió, me lo tuvieron que arreglar como un puzzle. Y estoy desde entonces, esto fue hace 4 meses, en un proceso de recuperación lento, doloroso. Y cuando pasó esto, yo estaba tirado en medio de la carretera, perdí un montón de sangre, estaba con una situación, nunca estuve en riesgo, pero una situación, digamos, de mucha adversidad física. Yo entendí que, digamos, me había pasado algo en la vida que me daba una oportunidad de poner a prueba todo lo que yo había escrito y pensado durante 3 años, porque yo había hecho justamente, tenemos una oportunidad de cada cosa que nos pasa en la vida, y entonces tomé esta decisión deliberada de decir, yo voy a convertir esto en un experimento y voy a intentar hacer lo que está a mi alcance para que estos meses sean lo mejor posible. En vez de hacer el que hubiese sido mi automatismo, yo soy una persona que es como cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. La adversidad física para mí ha sido siempre un espacio de debilidad, no es algo que se me ha dado bien. Entonces mi lugar natural hubiese sido quejarme mucho, sentir que la mala suerte que tuve, no importa cuánto la gente que yo quiero haga por mí, que siempre podrían haber hecho más porque mi dolor es tan grande y tan importante que... Y aquí decidí justamente hacer el ejercicio de cambiar toda esta narrativa por una historia completamente distinta que se componía de 2 partes. La primera era un tema de foco mental, en vez de pensar en la mala suerte que tuve, pensar en la suerte que tuve. Yo venía con 80 personas a las que no conocían y pararon todas. Una a darme la mano, otra a hablarme durante las 2 horas hasta que llegó la ambulancia, otro que se quedó clavado aguantándome la espalda porque yo no podía moverme, entonces se quedó como espalda contra espalda durante 1 hora y media sin moverse, otro, una enfermera maravillosa que me acompañó en la ambulancia, la gente en el hospital que me operó de manera magnífica, la gente en casa que me recibió con un amor y con un cariño y con un cuidado. Vivir en un mundo y en un tiempo en el cual estas cosas se arreglan, cuando yo tenía mucha conciencia de que este mismo accidente hace 150 años era letal. Claro, completamente. Entonces, todo esto yo de repente empecé a pensar qué suerte que tuve. Es decir, qué suerte que tuve, estas cosas pasan, pero dentro de estas cosas pasan, qué suerte que he tenido de todas estas cosas que te acabo de contar. Y entonces ya eso era algo que cambiaba enormemente la narrativa. Y por supuesto es un trabajo,
porque nada de esto, son como todos los hábitos, se cambian con tiempo, con esfuerzo, y yo cada tanto volvía y patinaba, y volvía al qué mala suerte, y qué desgracia, pero cuando volvía a eso, yo hacía el ejercicio de, ¿sabes? Como cuando estás levantando una pierna y te caes y vuelves otra vez y vuelves a empezar. Entonces yo estaba todo el tiempo tratando de hacer ese equilibrio en el cual, porque yo sabía que esa era una disposición que me iba a hacer tener una situación mucho mejor. Y la segunda cosa que era clave, que es esto de la resignificación, es entender que aún el dolor, que parece que es algo que, digamos, es inevitablemente adverso, es algo con lo que podemos aprender a convivir relativamente bien. Y hay muchos ejemplos de esto. A mí el que más me gusta, el que cuento siempre es, ¿sabes? Una persona y un niño cuando primero no come cosas picantes, porque justamente el picante es doloroso. Se sabe que el picante activa los mismos receptores del dolor y de quemazón, de calor en la lengua, y por eso en inglés se usa el término hot, son como cosas que nos queman y que nos pican y que duelen, pero uno con el tiempo aprende justamente a sentir placer de eso, y ese ligero malestar en la lengua que uno siente cuando uno come, no sé, una comida mexicana picante o algo así, uno puede decir, bueno, la vida es bonito con esto también, y es bonito incluso hasta por esto. Y ese es un clarísimo ejemplo de resignificación, de cómo algo que parece indefectiblemente adverso o nocivo o desplacentero, con una nueva narrativa y con trabajo, porque uno no aprende a amar el picante en un día, uno aprende a amar el picante con tiempo, eventualmente uno se reconcilia con una sensación que uno la interpreta como una sensación placentera. Y a por eso fui yo. Y también a por, digamos, como de hecho como se hace en el ciclismo, concentrarme y con gran vocación en cada cosa que lograba. Cuando yo salí de la cirugía no podía mover la pierna ni un centímetro. Y de repente la pude mover 1 centímetro, y después 2, y después 3, y un día pude levantar la pierna y bajarla de la cama, y un día me pude sentar, y cada una de estas cosas a mí me parecían como si estuviese subiendo el Everest, y las disfrutaba como logros inmensos de la vida. Y entonces, el resumen de todo esto es que estos 4 meses, yo no te diría que han sido de ninguna manera los mejores de mi vida, por eso no es que no han sido placenteros, han sido complicados, pero ha sido una experiencia que para mí ha sido una muy buena experiencia en mi vida. Es decir, ha sido... y algo que podría haber sido un capítulo que yo hubiese querido esconderlo, casi borrarlo, como uno que dices, son 4 meses perdidos de mi vida, en este ejercicio de hacer un esfuerzo por tratar de resignificar esta experiencia desde otro lugar, se han convertido en algo que para mí le ha dado un color interesante, uno de los tantos colores interesantes de una vida que vale la pena vivir. Claro, Mariano, lo estoy escuchando con toda la atención del mundo y digo, bueno, usted reinterpreta el suceso, el acontecimiento, se sale de un estado de sufrimiento, lo convierte en aprendizaje. Eso le permite vivir estos 4 meses que llevan su recuperación de una manera diferente. Y sí creo yo que si nosotros todos viviéramos de la misma manera y de esa forma consciente, los sucesos que la vida se nos va presentando, vivimos completamente distinto. Podemos pasar del sufrimiento al aprendizaje y ese aprendizaje convertirlo en algo enriquecedor también para nuestra vida. Sí, tú traes una clave que es fundamental, que es la de disfrutar del aprendizaje. Y en general creo que esto es algo que es también central a todo lo del libro, que es disfrutar de lo nuevo y lo diferente. En la vida siempre está hay un concepto en aprendizaje que en inglés es exploration o exploitation, que sería como explorar, como aprender, o usurpar, como utilizar, sería en castellano. Entonces, como hay momentos en los que adquieres habilidades y exploras, buscas, tratas de entender cómo funciona el mundo, y otros en los cuales ya tienes estos recursos y lo único que haces es usarlos para lograr cosas. Y en general, en la historia de la vida humana, estos ciclos tienen mucha dominancia en distintas fases. Al principio, los niños exploran masivamente, o sea, son aprendedores compulsivos, profesionales, tienen que descubrir todo, pero no solo las cosas que pensamos como el colegio, la matemática, la geografía, la física, la historia, también tienen que aprender cómo funcionan ellos, qué les hace bien, qué les hace mal, qué hace reír a la gente que quieren, cómo funciona el tráfico, cómo funciona el humor, cómo funciona la ironía, cómo funciona la mentira, cómo funciona la estafa, la traición. Es decir, tienen que armarse un modelo sobre la gente, sobre las cosas, sobre el universo. Y después, a medida que pasa el tiempo, uno
tiene un modelo que funciona bastante bien sobre todas estas cosas. No solo sobre las cosas que hemos aprendido, cada uno tiene su trabajo y lo que sabe hacer, sino que ya también sabemos cómo funciona el mundo, más o menos, cómo funciona el tráfico, cómo funciona la gente, cómo funcionamos nosotros mismos. Y entonces nos dedicamos a exploitation, nos dedicamos a utilizar esos modelos que tenemos. Y justamente ahí es donde llegamos a ese lugar donde nosotros empezamos conversando, en el cual uno dice, bueno, esto es lo que yo, en mi modelo, yo soy bueno para la matemática, pero soy malo para la música y no sirvo para escribir, pero Sí. sirvo para concentrarme mucho, porque ya está, me he puesto en un lugar en el cual de alguna manera no necesito aprender más nada. Y curiosamente lo que pasa ahí es que también en el espacio de, ¿cuál es el lugar en el cual nosotros adquirimos ideas, en el cual crecemos en el pensamiento? Lo puedes pensar como, en general, ¿sabes? Como en las sociedades florecen cuando hay comercio, cuando se encuentran dos culturas y hay una que tiene trigo que le da a la otra que tiene lana y que toma de esta que tiene una manera de saber hacer transporte, que agarran, y entonces florecen porque cada una adquiere como virtudes o oficios distintos. Por eso cada vez que ha habido como buen comercio, o sea, un comercio sano, favorable en lugares del mundo, en general las culturas prosperan. ¿Dónde es el lugar en el cual se comercian ideas? Es lo que estamos haciendo ahora, conversando. Es el lugar en el cual tú te juntas con alguien que tiene una visión del mundo, que conoce algunas cosas, que ha estado en algunos lugares que tú no has estado, y se intercambian, es decir, como en un trueque, en vez de cambiar lana por trigo, se cambian ideas por ideas, y cada uno se va con las ideas que tenía y con las ideas del otro. Y además, no solo eso, sino que al tratar de contarle y de venderle tus ideas al otro, también te das cuenta de que hay algunas que son mejores que otras y que hay algunas que... Entonces la conversación, por eso ha sido, y esto no es nada nuevo, es, de hecho, si lo piensas, digamos, en los filósofos griegos, Sócrates, la conversación socrática, cuando querían entender un problema, si en general tú le dices a alguien por la calle, bueno, ¿cómo funciona un filósofo? Bueno, es alguien que se encierra en su escritorio y piensa hasta que se le ocurre una idea. La filosofía se hacía conversando, justamente, porque es el lugar en el cual... Y conversaba justamente sobre las cosas que no conocías y las cosas que te interpelaban, sobre la virtud, sobre el amor, sobre el deseo, sobre el cielo, sobre el espacio, sobre el infinito. Entonces eran cosas que la gente conocía más o menos, entonces lo que hacía es conversaba con alguien para encontrar aquellos lugares en los cuales hacía agua, encontrar aquellos fragmentos de ideas que les funcionaban, encontrar ideas de los demás, y remendando todo eso iban construyendo mejores conceptos sobre las cosas. Pero justamente lo que pasa muchas veces ahora es que cuando uno llega a un lugar adulto en el cual uno siente que ya ha entendido todo y que uno conoce el mundo, las conversaciones ya no son un espacio de intercambio de ideas, porque ya uno siente que no hace falta, entonces se convierte en el espacio de convencimiento de ideas. Yo me encuentro con gente para ratificar lo que pienso o para... Claro, De hecho, cuando alguien me provoca con una idea claro, distinta, cuando me encuentro con alguien que piensa distinto que yo, es como, lo escupo, como algo que digo, ¿qué haces claro. aquí? Es algo que yo no necesito y lo borro, lo cancelo, no lo sigo, no lo miro, dejo de escucharlo, me río de esa persona, lo denigro, pienso que piensa mal y me convenzo porque yo he entrado en algún lugar en el cual justamente he perdido el hábito, he perdido la predisposición y he perdido sobre todo el deseo de que los espacios de conversación sean espacios de crecimiento, de intercambio de ideas para adquirir nuevos conceptos. Entonces, yo pienso que este es un hábito eh, eh, muy nocivo para el resto de cosas en nuestra vida, porque justamente lo que hace eso es nos deja en un lugar muy estancados. Y el que justo está estancado en un lugar buenísimo, que hace todo lo que le gusta y que su vida es exactamente como quiere que sea, perfecto. Pero yo creo que la mayoría de nosotros tenemos cosas que nos gustaría cambiar y que hay momentos que ya no sabemos cómo hacerlas porque nos hemos olvidado que justamente hemos perdido la predisposición a ir a los espacios donde descubrimos cómo cambiar, que son justamente las escuelas de pensamiento. Las escuelas de pensamiento es un eufemismo grande para decir buenas conversaciones con buena predisposición, con gente que Claro, piensa con distinto que apertura, nosotros. claro. Entonces, esta sigue siendo la mejor fábrica de ideas y una que abandonamos, pero esta es la clave, que no es tan difícil volver. Es decir, requiere simplemente decir, vamos a volver a disfrutar de esto que disfrutamos cuando éramos niños, que es que lo nuevo, lo distinto, no tiene por qué ser fascinante, no tiene por qué ser perfecto, pero vamos a darle una oportunidad porque puede ser que sea interesante, puede ser que nos lleve a un lugar mejor. Mariano, esta pregunta, pues tal vez no la planteé yo como debería plantearla, pero la hago desde la manera como yo lo logro comprender. Cuando hacemos esta redefinición, cuando interpretamos los sucesos de manera diferente,
hay un cambio en nuestro comportamiento. Pero a nivel neuronal, a nivel de neurociencia, ¿qué cambio hay en el cerebro? Bueno, es difícil decir que hay un cambio, porque hay muchos cambios. O sea, el Ok. cerebro, nosotros cuando hay una especie de pulsión de tratar de entender el cerebro como cuartitos que cada uno hacen cosas distintas. Pero el cerebro es complicadísimo. O sea, de hecho, no entendemos un gobierno que tiene 300 integrantes o 250 diputados, mucho menos vamos a entender el cerebro que tiene millones y millones y millones de neuronas todas conectadas. Entonces, pero hay cosas que sí son importantes de entender. Por ejemplo, y que van a la pregunta, vamos a algunas cosas que sí entendemos. El cerebro tiene una estructura que se llama la amígdala, que es una estructura muy antigua del cerebro. Eso quiere decir que muchos animales la comparten, que, digamos, que es parte ha evolucionado en el cerebro muchísimo antes de que haya humanos en la Tierra. Es decir, es como forma parte de circuitos cerebrales muy, muy antiguos en la historia de la vida. La amígdala es una región que codifica señales de alarma, señales de peligro, es decir, muchas cosas distintas, todas las cuales nos resultan una cara de alguien que nos hace así, una imagen muy violenta, un ruido muy amenazante, está muy, muy vinculado con las caras, pero cualquiera de estas cosas va a activar a la amígdala. Y eso lo hace extremadamente rápido. O sea, la amígdala se activa, nosotros tenemos otro circuito cerebral que es mucho más extenso, que se llama la corteza cerebral, que tiene que ver justamente con las cosas más de reconocer objetos, con darle nombre a los objetos, con entender significados, es decir, con la parte, si quieres, más cognitiva de nuestro habitáculo mental. Esa parte es mucho más lenta. Eso quiere decir que si tú te enfrentas a una persona que te da miedo, una situación que te da miedo, antes de saber quién es, o antes de empezar a haber hablado, tu cerebro ya tiene una predisposición porque la amígdala ha codificado algo y ha broadcasteado al resto del cerebro una señal de alarma. Y esa señal de alarma se manifiesta en forma de neurotransmisores que cambian el funcionamiento del todo el cerebro y lo predisponen para un dado estado. Entonces, en general, eso es una especie como de fuego pequeño y la emoción pasa. Pero cada tanto se produce una emoción que se dispara y eso hace que la amígdala, durante un tiempo muy largo, puede ser muchos segundos, se active, como entre en una especie de circuito retroalimentado, y eso toma por asalto todo el resto del cerebro. Y cuando digo, de hecho, se utiliza la expresión secuestra al resto del cerebro, o se utiliza la expresión también de que el cerebro entra en un periodo refractario, como si estuviese eclipsado o tomado por esta estructura que le dice al cerebro, tú no te ocupas de nada más por un rato largo, que es lo que yo tenga que resolver. Lo cual está bien, porque hay ciertos momentos donde justamente el cerebro tiene que ocuparse íntegramente de algo. Pero el problema, a lo mejor eso estaba bien cuando teníamos un león enfrente y hace 5.000 años y teníamos que, digamos, no había momento de contemplaciones, o sea, había que correr y cualquier deliberación en medio de todo eso era ridícula. Pero el problema es que ahora la amígdala se activa por cualquier cosa. Es decir, tú tienes que dar una charla frente a un público y la amígdala te hace pensar que te estás jugando la vida como si un león te fuese a comer y no te estás jugando la vida. Y no vale la pena, digamos, segregar tanta toxina ni dejar que tu cerebro funcione. O, por ejemplo, te doy un ejemplo que mucha gente va a reconocer. Tú vas por la calle con tu coche y una persona, o dos personas, para no poner nosotros, dos personas con la calle por su coche y uno lo roza al otro. Cuando el otro lo roza, el cerebro de esa persona se activa como hace 5.000 años cuando nos atacaba un león. Y entonces dispara una reacción, digamos, en cadena, por así decirlo, como sabes, como estaba esta figura de la bomba nuclear, que era como digamos, había un proceso de fisión que disparaba a otro proceso de fisión y había un proceso de reacción en cadena donde había un fuego que alimentaba el propio fuego, entonces no paraba más. Así funciona la retroalimentación de estimulación en la amígdala y eso hace que durante un periodo largo una persona, su cerebro esté completamente cooptado por el estado de ira o por el estado de enfado, por el estado de enojo, al punto tal de que pierda todo raciocinio. Y eso es lo que vemos muchas veces en una discusión de tráfico, que es que una persona, por algo que no pasó nada, o sea, vino como una persona y la chocó al final de cuentas, y a lo mejor tiene hasta los niños detrás que están llorando porque ven al padre que se está... Y baja uno que, usamos esta expresión que es correcta, está enceguecido, porque literalmente está enceguecido porque su corteza visual primaria está tomada y deja de funcionar, y ya no escucha,
y ya no razona y ya no piensa si está bien o mal porque se ha convertido en ese ser primitivo de hace 5.000 años que se estaba enfrentando a un león. Entonces, estas cosas se pueden cambiar y se pueden cambiar en muchos estadios. El estadio más fácil de cambiarlos, por supuesto, como todos, antes de que el fuego se dispare. Es decir, porque hay un momento donde cuando el fuego está disparado todavía se pueden hacer cosas, no es que no se pueden hacer cosas, pero ya es mucho más difícil. Pero antes de que el fuego se dispare, y entonces en el ejemplo del tráfico, esto por ejemplo, cuando una persona, otro ejemplo, una cosa que uno puede cambiar en su vida, yo la he cambiado y la podemos cambiar cualquiera de nosotros. Si tú vas por la calle y te chocan, te va a salir ese instinto, porque nos sale a todos. Pero en ese momento que nos sale, estamos todavía a tiempo de decir, no vale la pena. Es decir, realmente no vale la pena. Hay cosas mucho más importantes que ganar esta discusión, como por ejemplo, que no me hagan daño, pero tampoco yo hacerle daño, ni hacer daño a los niños que están atrás del coche del otro, ni parar el tráfico para 500 personas que se van a... Nada de eso vale la pena para resolver una discusión de una pequeña rayita en un coche que se arregla de manera sencilla. Claro. Y si entonces tú empiezas a pensar, la persona que viene en el otro coche también es una persona, digo, como yo, y seguramente viene cansada porque ha trabajado durante todo el día y venía distraída, y a lo mejor venía mirando el teléfono, y eso no está bien, pero yo también lo hago. Y no es que me quiso declarar la guerra, sino que estaba distraída. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar de esto? Que lo resolvamos rápido y bien. Y entonces tú te bajas y dices, mire señor, disculpe, veníamos los dos distraídos. Aunque el otro baje encendido, es muy difícil que el fuego se encienda. Entonces ahí tienes un ejemplo de cómo, digamos, romper un automatismo de que nuestro cuerpo quiere convencernos de que tenemos que resolver una guerra, que no es una guerra que nosotros queremos resolver, porque ni siquiera hay guerra y que estamos a tiempo de pararlas y decir, mira, no, la verdad que no vale la pena, amígdala, muchas gracias por advertirme, pero esta vez no te voy a hacer caso y voy a cambiar la trama de la historia. Es algo que está en nuestra incumbencia y es algo que es un hábito que podemos cambiar y que justamente nos genera una vida mucho menos tóxica para cada uno de nosotros, pero sobre todo una vida social mucho menos tóxica. Claro, esa conversación interna, Mariano, es fundamental. Yo lo estaba escuchando sus palabras y tal vez no sea el mejor ejemplo, pero se lo coloco porque lo vivo de manera constante. Yo tengo un Golden Retriever, ¿no? Tengo un perro. Mi perro se llama Zeus. Yo salgo con él todos los días. Y de pronto estoy por ahí conversando con alguien cuando él de pronto ve que se acerca otro perro, inmediatamente se echa. Y yo ya lo conozco cuando su cabeza se le empieza a calentar, porque está esperando que el otro medio le muestre los dientes para atacar. Yo lo que hago con mi perro es no permitir que la cabeza se le caliente. Entonces yo lo empiezo a hacer, oye, hey, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, tranquilo. Que es llevado al ejemplo que usted nos está colocando, que así lo entiendo, es no permitir que nuestra cabeza empiece a calentarse y que no empiece a explotar antes de, sino darme cuenta cuando el fuego empiece a iniciar y decirme yo mismo, hey, tranquilo, el otro también puede estar distraído, también mira el teléfono como yo, que no me permita, que no llegue yo a cometer un error profundo producto de ese secuestro emocional de la amígdala y cometemos errores. Exacto, pero es exactamente así. De la misma manera que cualquiera lo entiende y haría eso con un perro, la pregunta es por qué no lo hacemos con nosotros mismos, que somos en última instancia la persona que más tenemos que cuidar. O sea, tú con tu perro haces eso porque, justamente, ¿qué piensas? Esa pelea no vale la pena. Claro. O sea, no vale la pena, termine como termine. O sea, si tu perro lastima a otro perro, es una mala solución. Si el otro perro lastima al tuyo, es mala también. Es decir, no hay un buen final para esa pelea. Es mucho mejor que no pase. Lo mismo es, pero el problema justamente es que nos olvidamos de cuáles son los valores más importantes y recordar eso a tiempo es algo que nos salva. Mira, hay muchos ejemplos parecidos. Por ejemplo, otro muy bonito que creo que cualquiera que haya tenido un hijo lo reconoce es los niños cuando se lastiman, pongamos que se caen, tienen una lastimadura menor, o sea, se han raspado, les duele un poquito, lloran, ¿no? Y empiezan a llorar y en un momento como que se empiezan a calmar. Y cuando se calman lo que hacen es miran la herida otra vez. Porque esa es otra vez su amígdala que le está pidiendo alimento. Y le está diciendo, necesito, se me está acabando la tristeza, quiero mirar la herida para que me des más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente la emoción quiere que uno se involucre con aquello para que tú reacciones y te está diciendo a gritos desesperados, mira, tienes una herida, tienes que cuidarte, pero tú ya has entendido eso. Y el sistema de alarma lo has escuchado, has entendido que no pasa nada y de adultos entendemos la idea de decir, bueno, muchas gracias por avisarme, estoy avisado, no quiero hacer nada.
pero nuestras alarmas no saben de eso, son como estas alarmas hipersensibles que quieren seguir sonando y sonando y sonando para estar convencidas de que pasen algo. Y otro ejemplo que a mí me parece también muy parecido a este y que mucha gente va a reconocer, tiene que ver con algo que es muy dañino en la sociedad moderna, son los celos, ¿no? O sea, los celos, y tienen mucho que ver con todo lo que estamos hablando, porque los celos es tu cuerpo avisándote de un peligro que nunca es tan grande como el que tu cuerpo te avisa. Es decir, digamos, tu cuerpo te lo hace pensar como que es como si el universo se acabase, y el universo nunca se acaba. Puede ser que sea una mala noticia, a lo mejor, pero aún si las cosas son lo peor que te puedas imaginar, tampoco son tan malas. Eso es lo que, como te lo hace entender tu cuerpo, eso quiere decir. Entonces, la mayoría de la gente, ¿qué pasa con los celos? Que es que el cerebro es tan efectivo justamente para tratar de disparar estos sistemas de alarma, que en este caso lo que construye son narrativas extraordinarias. Y logran, como nosotros somos muy hábiles, de hecho, hay una escritora que se llama Parul Segal, que ella dice que justamente los celos son los que nos convierten a todos en escritores. Porque cuando una persona está celosa, tiene que inventarse una historia, ha llegado tarde por esto, y empiezas a rellenar de ficción, y tú tienes dos pedazos que llegó tarde, más que a lo mejor esto, y con esas dos cosas armas un libro. Que además es un libro bien armado, o sea, y por eso uno se lo cree, porque no es inconsistente, es posible, es plausible, es una historia razonable, y es una historia, pero digo, es una historia posible entre 800.000 posibles también, y justamente nosotros somos muy buenos dándonos ingredientes para tratar de intoxicarnos, porque parece una paradoja, pero justamente la paradoja es que ancestralmente lo que el cuerpo está pidiendo es buscarnos reaccionar y mandarnos a batallas que muchas veces la clave es entender que esas son batallas que no queremos dar, que no vale la pena y que realmente no son importantes. Y entonces, en los celos pasa algo parecido al niño que se mira la herida, que es que muchas veces en la pareja se da esta dinámica donde uno de los integrantes de la pareja busca cosas, busca una carta, mira el teléfono, mira el Instagram, mira el Facebook, trata de escuchar atrás de la puerta, están diciendo algo, algunos incluso mandan a alguien que siga para ver. ¿Y para qué hace uno eso? Uno no hace eso para descubrir que no pasa nada, uno hace eso para descubrir que pasa algo, o sea, justamente es parecido a mirarse la herida, es como que es tu cerebro que está tratando de decirte, busca algo que te haga reaccionar, ¿no? Entonces, ahí también es como otro lugar en el cual, por supuesto son cosas, yo sé que son muy delicadas, y cada persona tiene su propio equilibrio, y son cosas para una conversación, digamos, de otra índole, pero lo que quiero decir es, genéricamente, lo que sí es algo común es que todo el mundo le da un grado de... se exacerba emocionalmente hasta un punto que para la mayoría de la gente, cuando lo escucha desde una perspectiva más lejana, en tercera persona, nunca es tan grave. Lo que quiero decir es, si a ti te cuentan una historia, tú dices, bueno, mal, no pasa nada, mala suerte, se entiende. Pero si eso te pasa a ti, de repente tu cerebro te hace otra vez pensar que eso es lo único que sucede en el universo, es lo más grave, justifica como un montón de cosas que son injustificables. Y entonces a veces tomar distancia, el entender, el tratar de nuevamente de resignificar esto en el universo de las cosas, es algo que después cada uno hace lo que quiere, pero que nos permite tener un poco más de liviandad. Y al tener un poco más de liviandad nos permite ser un poco más comedidos, nos permite ser un poco más amables con los demás y con nosotros mismos también. Después, por eso yo no digo, no es que estoy justificando nada, ni que uno tenga que perdonar, no, cada uno hace con su vida lo que quiere. Claro. Lo que digo nada más es simplemente cómo hacemos cada uno de nosotros para que la bestia que tenemos evolutiva ancestralmente no nos tome para llevarnos a lugares que no son deseables para nadie. Ese es el punto en el cual yo intento reflexionar. Mariano, durante la historia de la humanidad, la psicología se dedicó a mirar todo lo malo que nosotros teníamos, ¿no? Hasta que aparece Martin Seligman hablando de la psicología positivista y empieza a mirar cómo podemos nosotros ser felices. Desde la mirada de la neurociencia, usted es un reconocido neurocientífico con todos los galardones, con todos los premios, con todos los reconocimientos. Y esto que usted nos está hablando, me daba aquí la idea de preguntarle, ¿podemos nosotros o la neurociencia puede mostrarnos un camino hacia ese anhelo que la humanidad tiene de ser feliz? Sí, mira, hay muchísima investigación que es muy interdisciplinaria, ¿no? Porque justamente la felicidad, el problema cuando quieres hacer ciencia de la felicidad es que tienes para empezar un problema de definiciones, ¿no? ¿Qué es la Claro, felicidad? que es, La felicidad para cada persona son cosas distintas, lo cual complica un poco. Entonces, de una perspectiva científica, lo primero que tienes que hacer es definir, bueno, convengamos que esto es la felicidad.
entonces podemos tratar de pensar qué tipo de comportamientos o de hábitos o de conversaciones o de resoluciones son aquellas que te acercan más a eso y cuáles son las que te alejan más. Entonces, hablemos primero del primer asunto, porque ahí hay una intuición que resulta bastante equivocada, que es que cuando uno piensa en felicidad, uno lo piensa inmediatamente como hedonismo, como placer. Ajá. Y en general, y este es el experimento como de un filósofo que se llamaba Nozick, que luego se retoma en la película The Matrix y en muchas otras películas, además, que es el siguiente, que es como un experimento mental, que es el siguiente. Si, imagínate que tú pudieses conectarte a una máquina que se conecta a tu cerebro y que activa las regiones del cerebro de manera tal de que tú te quedas conectado a esa máquina durante el resto de tus días y lo único que sientes es placer. Y solo sientes experiencias placenteras y nunca tendrás dolor ni sufrimiento, tienes placer y placer y placer. Te ofrecen eso. ¿Qué harías tú? ¿Te conectarías a esa máquina? O sea, si te dan hoy la opción y te dicen, mira, la No, tenemos, funciona. No, no, claro, no, bueno, claro. es lo que la mayoría de gente, además has dicho un no muy convencido, no fue ni siquiera lo dudaste, es como, entonces, la mayoría de gente responde igual, ¿no? Como, y eso te muestra justamente que la felicidad, aquello que buscamos, no es placer puro, buscamos algo bastante más interesante que esto. Entonces ahí aparecen ideas que también son ideas muy viejas, digamos, de los estoicos, Epicuro, y luego con muchas versiones, digamos, contemporáneas de eso, que es que en algún lugar la experiencia humana es feliz, es grácil, es agradable, cuando está conectada, o sea, cuando nos sentimos que estamos vinculados a algo de lo real y cuando tiene significado. Son como dos términos muy grandes que abarcan un montón de conceptos que, digamos, desde mucha investigación filosófica y mucha investigación psicológica, investigación desde las ciencias, convergen en una idea de que una vida en la cual uno siente que eh, lo que ha hecho tiene sentido, tiene significado, trasciende la esfera del propio cuerpo y ha cambiado el mundo de alguna manera que sentimos que vale la pena, ha producido en otras personas que nosotros queremos que las produzcan emociones y bienestar y cambio, y está conectada, o sea, bailamos con gente, hablamos con gente, nos reímos con gente, insisto, no con máquinas, ni con cosas, Claro. ni con cables. Es decir, tenemos esa sensación de que formamos parte de un conglomerado que es mucho más grande que nosotros mismos. Eso se acerca muchísimo más a una vida feliz. Entonces, esto yo quiero aclararlo, digamos, porque esto es más común, pero esto no tiene por qué ser así. Yo pienso que la ciencia no puede decir qué es la felicidad. Que la felicidad cada persona tiene que explorarla y decidir, digamos, para mí ser feliz significa esto, para mí ser feliz significa lo otro. Donde la ciencia sí creo que nos puede ayudar es en entender, una vez que una persona ha reconocido como qué es lo que yo pienso que es la felicidad, cuáles son los caminos que me acercan más a eso. Y entonces ahí hay muchas inconsistencias, porque hay mucha gente que declara, justamente que cuando le preguntan lo de la máquina no, se alejan como tú y dicen, no, o sea, como que no Claro. es lo que quiero, pero luego en cada cosa que hacen, lo que buscan es aquello que da la máquina de Nozick. Buscan seguidores en Instagram, buscan aplausos, buscan placer, buscan chocolate, buscan dinero, buscan, digamos, una cantidad de cosas que están todas, que no son aquellas cosas que uno declara como las cosas que le dan sentido. Entonces, si uno realmente entiende que una vida feliz, una vida plena, una vida variopinta, una vida de colores, significa, digamos, el, el tener una vida conectada, rica, diversa, llena de significado, entonces justamente empieza a cambiar la manera que nos vinculamos con nuestras emociones. Es parecido a lo que te contaba del accidente. En esa forma de vida tienes un accidente y en vez de decir qué mala suerte porque no tienes placer, que sería la versión donde la felicidad es el placer hedónico, dices qué suerte estar vivo y estoy sintiendo la vida, el dolor, el sufrimiento, la adversidad, la superación. Es la vida. Y estoy incluso hasta más vivo que nunca porque estoy luchando y esa lucha forma parte de la vida. Y entonces aceptas eso y le das una bienvenida y lo incorporas como algo que no tienes que rechazar porque justamente no eres un agente compulsivo buscando esa felicidad hedónica de la Claro. máquina de música. Y entonces ahí, esto es general lo que estoy diciendo, pero después hay cosas bastante prácticas. Por ejemplo, un lugar que creo que es un espacio que todos tenemos que trabajar es muchas de las industrias actuales de alguna manera resuenan
con nuestros placeres hedónicos, porque son cosas que la gente busca mucho. Por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa que creo que es interesante que mucha gente no conoce. Hablando del famoso algoritmo de Netflix y Spotify, uno de los primeros descubrimientos que hizo Netflix hace mucho tiempo, y fue un descubrimiento muy importante, fue el siguiente. Ellos tenían, como todos, la gente que recomendaba, cuando tenía una película, decía cuánto le había gustado. Entonces ellos basaban las recomendaciones de acuerdo a eso. Si te gustaba mucho una película de un tipo, te recomendaban algo parecido. Pero después tuvieron el breakthrough, que es que no había que escuchar lo que la gente decía, lo único que había que escuchar es lo que la gente hacía. Porque la gente cuando ve una película de Godard decía me encantaba, pero luego en realidad no quería volver a verla. Es como que le gustaba que le gustase eso, era como una especie de idea de cómo querían ser, pero luego lo que querían era ver películas de Will Ferrell o de Will Smith, digo, de películas de Hollywood, digamos, comedias románticas, películas de acción. Entonces, muchas veces somos muy inconsistentes respecto de aquello que decimos y de aquello que hacemos. Y justamente cada uno de los, entre comillas, vicios, de hecho, fíjate que hay una idea que es como que cada una de las grandes industrias actuales toca un pecado capital, ¿no? Como por ejemplo, Netflix es la pereza, la industria pornográfica, que es masiva, por supuesto, la lujuria, Twitter, la ira, Instagram, la vanidad, porque en Instagram, entonces, justamente ves como cada una de estas industrias lo que hacen es capitalizar sobre aquellas cosas que justamente nos cuesta mucho regular, tenemos circuitos de deseos, de placer hedónico muy rápido, y caemos en esa trampa. Entonces lo que hacemos es queremos que nuestra vida en Instagram se vea perfecta y que todo el mundo piense que debemos tener las mejores vacaciones del mundo. Y queremos en Twitter insultar a todo el mundo porque eso también nos hace bien. Sí. Y queremos en Netflix tirarnos así y no hacer ningún esfuerzo y con toda pereza ver una película que no nos requiera ni el más mínimo esfuerzo mental. Entonces, pero luego al mismo tiempo decimos, no, bueno, queremos una vida como rica, conectada, pero para eso, a lo mejor entonces lo que hay que hacer es apagar alguno de estos interruptores. O sea, apagar Instagram, apagar Netflix, apagar Twitter, porque justamente es muy difícil tener esa vida que es una vida que no es la... Lo que quiero decir es que todas estas cosas juntas se parecen a conectarte a la máquina de Nozick al final, es darte ese placer hedónico de muchos likes, que todo parezca bonito, todo parece rosa, todo... pero al final no estás viviendo nada, porque tu vida no es ni la vida de Instagram, ni no importa si te han dado 7.500 likes, el día que estés enfermo no estarán ninguno de ellos para darte un abrazo, el día que necesites una conversación de verdad, el día que te estés apagando y cierres los ojos no sabrás ni quién son y no podrás hacer una recolección de que eso te pueda unir a eso. Entonces, a lo mejor si uno quiere si uno quiere una vida de una felicidad más interesante que la felicidad del placer hedónico, hay que pensar cuáles son los caminos que son más consistentes con eso y entender que muchos de los automatismos en los que estamos entrando por industrias que justamente cooptan en estos sistemas que son tan adictivos, pueden ser que justamente nos alejen de aquello que en realidad buscamos. Oh, maravilloso, Mariano. Yo no había caído en cuenta de todo lo que usted nos estaba hablando hace un momento atrás. Claro, las redes sociales muestran algo directamente ligado con nosotros. Lo que usted decía de Twitter, la violencia es increíble. Increíble. Instagram, la vida perfecta. Claro, estoy entendiendo muchas cosas, al igual que todas las personas que están conectadas con nosotros, Mariano, desde diferentes partes del mundo que indudablemente a través mío le envían su agradecimiento, su gratitud, porque aquí nos reunimos todos a aprender de manera diaria. Yo celebro mucho que usted esté con nosotros porque cuando la neurociencia empieza a hacer esos aportes maravillosos es que nosotros empezamos a entender cuáles son aquellos cambios que nos acercan a eso que nosotros siempre hemos querido, porque uno puede querer ser feliz, pero hoy hemos hablado de un cambio maravilloso. Si yo cambio la lectura, la mirada ante un suceso, si lo ponemos en otros términos, Mariano, sería, me alejo del sufrimiento y ahora me convierto en alumno de la vida. Dejo de ser mártir y ahora me convierto en una persona responsable de mi existencia. Eso es alejarme del sufrimiento con una mirada de la neurociencia. Y eso nos ayuda a vivir de una manera completamente distinta. Así es, y hay muchos ejercicios de estos. Tienen que ver con la neurociencia, pero por supuesto yo insisto que son cosas que existen hace mucho tiempo, digamos, son intuiciones, es decir, todas estas ideas no son ideas, digamos, nuevas. Lo que sí es interesante justamente es que a muchas de las intuiciones que han tenido nuestros predecesores, digamos, grandes filósofos, digamos, desde
de Aristóteles a Plato hasta Freud, o Montaigne en el medio, y los renacentistas, y un montón de gente que nos ha ido iluminando sobre ideas de cómo acercarnos a una vida más virtuosa, a una vida que nos parezca más interesante. Hoy muchas de estas cosas tenemos también la herramienta de la ciencia, no de la neurociencia, en general de la ciencia, que nos permite, digamos, afinarlas y darnos cuenta de cuáles de esas intuiciones eran más precisas y cuáles no tantas. Entonces, yo quiero contar también para que se entienda, dar un ejemplo como de cómo funcionan estas cosas en la ciencia, ¿no? Porque hay unos experimentos que son muy sencillos, pero que son también, yo creo que muy reveladores. Entonces, por ejemplo, hay uno que nosotros hemos hecho mucho, pero mucha otra gente también, que consiste justamente en tratar de entender. Yo te contaba antes que cuando tú puedes conversar con alguien, las ideas se aclaran y se vuelven mejores. Y mucha gente podrá decir, no, pero esto en realidad no es así, porque cuando hablas con alguien es al revés, ya lo vemos todos, que las conversaciones no funcionan. Y tienen razón, porque justamente es parte de una intuición forjada en cómo vemos las conversaciones ahora. Y eso entonces la propuesta que yo hago, y es una propuesta que justamente uno puede presentarle a la ciencia para ver si tiene asidero o no, es que si la conversación es de buena fe, o sea, se junta poca gente y trata de armarse en buena disposición para resolver un problema, tiende a convergernos a que lleguemos a ideas más claras. ¿Cómo se hace esto? Junta gente, mucha gente, ¿no? De hecho, nosotros juntamos miles y miles de personas. Les das problemas, muchos problemas distintos, de todo tipo, problemas de decisiones, problemas de resolver como cosas que uno tiene que resolver en la empresa o en la vida, también problemas de gestión propia, digamos, o sea, de cosas que uno tiene que resolver cosas para su propia vida. Y cada uno los resuelve. Y esas resoluciones uno puede medir si están bien o mal porque justamente son problemas que sabemos cuáles son las soluciones correctas, entonces podemos medir qué grado de error hay. Y luego lo que hacemos es ponemos a la gente a conversar en grupos de 3 o 4 personas. Conversan durante 4 o 5 minutos, dicen, a mí me parece que es así, no, es de otra manera, porque esbozan, cambian argumentos, un poco lo que decíamos. Uno dice, cuando dice, tienes razón, mira, lo he pensado, y luego vuelven. Y cuando la gente vuelve, tiene oportunidad, si quiere, de cambiar de opinión. Si quiere. Y si no, dice, tiene el mismo problema y puede elegir diciendo, no, yo ya te he dicho, para mí la respuesta, por ejemplo, algunos problemas son muy sencillos, como cuál es la altura de la Torre Eiffel, por ejemplo. O cuántos besos en promedio se da una persona en su vida. O cuántos parques hay en Bogotá. Es decir, cada una de estas cosas tiene una respuesta correcta. Y la gente tiene una intuición, y lo que yo puedo hacer es preguntarle a cada uno, y luego hago que se junten en grupo y se los vuelvo a preguntar. Y cuando se los vuelvo a preguntar, no sé, ¿cuántos parques hay en Bogotá? Yo diría 1430, no sé, a lo mejor son 180, y me he equivocado muchísimo. Sí. Pero, entonces, me junto con gente, me junto contigo. ¿A ti cuántos te parece que son, por ejemplo? ¿Cuántos parques dice que hay en Bogotá? No sé, pero la Torre Eiffel sí tiene como 323 metros. Ahí es más fácil, ese es más fácil de ver, exactamente, ese lo conocemos. Entonces, pero por ejemplo, si tú me hubiese dicho en Bogotá hay 300 parques, yo hubiese dicho, mira, tú lo conoces mejor que yo, voy a ir contigo. Y yo hubiese dicho, te hubiese tenido confianza, entonces si me ofreces cambiar de opinión, diría, bueno, vamos a decir 350. Claro. El resultado, muy holgadamente, pero muy, muy holgadamente, es que cuando la gente vuelve de conversar, número uno, cambia mayoritariamente de opinión. Esto es algo que la gente se olvida que podemos hacerlo. Y que tiene valor el decir, mira, lo he repensado, he hablado con otra persona, y ahora, como decía Walt Whitman, o sea, yo contengo multitudes, me contradigo, no pasa nada. O sea, porque justamente celebro y hago un elogio a la duda en el que digo, yo conocía las cosas, ahora las conozco mejor, y conociéndolas mejor he cambiado de opinión. Y además el resultado es que consistentemente, pero muy consistentemente, la gente converge en una respuesta que es más acertada que la que tenía antes de conversar. Y así la ciencia ahora sí puede demostrarnos o darnos una evidencia muy contundente de que las conversaciones en buena fe, entre poca gente, con un verdadero intercambio de ideas, aclaran el pensamiento y nos hacen tomar mejores decisiones. Claro. Acaba de decir usted una frase, Mariano, que la acabé de copiar aquí porque me quedó sonando aquí en la mente, ¿no? El elogio de la duda. Eso es maravilloso. O sea, nosotros los seres humanos nunca podremos aprender mientras estemos tan seguros de algo, porque no nos permite tener apertura para poder entender otras cosas. Pero yo creo que parte del problema es que en la educación, y cuando digo la educación en la escuela, pero también la educación familiar, justamente no nos enseñan a elogiar la duda. Fíjate cómo funciona digamos, ¿cuál es un buen maestro? Un buen maestro es un maestro que te enseña cosas, que tú le preguntas y te respondes, y que a veces tú le preguntas y te dice, mira, no lo sé. Un maestro que tenga esa integridad, decirte, no lo sé, y está bien que no lo sepa, porque si yo supiese todo, te estaría mintiendo porque yo no conozco el universo, y justamente es importante que tú puedas hacerme preguntas que excedan y un gran maestro te diría,
y lo voy a buscar y te lo intentaré responder, y al día siguiente vuelve y te dice, mira, lo he encontrado, o a lo mejor te dice, mira, no lo sé porque en realidad no es que no lo sé yo, es que no lo sabemos, y es una pregunta muy interesante, pero tenemos que realmente descubrir cómo es. Entonces, pero en general, un maestro se vería como que está mostrando una posición de debilidad si responde no Claro, sé al estudiante, cuando en realidad deberíamos entender que eso es casi una jactancia de una forma de pensar que valora justamente la idea de que tenemos conocimiento parcial y por ende que tenemos modelos que son adecuados, pero que tenemos que siempre ir mejorándolos y que uno no puede conocer todo y que entender lo que uno no conoce, saber lo que uno no sabe, es una parte central del pensamiento. De hecho, claro. decía Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, justamente que si él tuviese que corregir un único vicio del pensamiento humano, si él pudiese como con una varita mágica hacer así y corregir uno solo, él corregiría este exceso de confianza que viene justamente de olvidarnos todo lo que no sabemos. En general, cualquier persona que estudia algo, por ejemplo, yo estudio neurociencia, la estudio hace 20 años y creo que conozco muchas cosas, pero justamente lo que he aprendido sobre todo es todo lo que no sabemos. Antes tú me preguntabas y yo te decía, mira, de hecho tú me preguntaste qué cambia en el cerebro, y te dije, eso no lo sabemos, te puedo contar algo, lo de la amígdala, esa parte sí la conocemos, pero dentro de un enorme mar de desconocimiento, y justamente reconocer esa ignorancia, además, es una enorme motivación, porque es como la gente que dice, bueno, está esa montaña, aún no la ha Claro. subido, y el placer justamente es, no hay nada más bonito que tener una montaña que todavía no he subido porque la puedo subir, y puedo llegar a un lugar que todavía no conocía. Claro, es como cuando viene una conversación, esa conversación que usted hablaba, Mariano, donde se reúnen un grupo de personas. Si yo voy con la apertura y tal vez yo mismo en esa conversación interna me diga, ¿y qué tal que yo esté equivocado y haya cosas que todavía no haya entendido? Pero cuando yo voy creyendo que tengo la verdad absoluta, jamás puedo aprender porque no tengo la capacidad de escucha. Así es, así es. Y muchas veces, por ejemplo, mira, te voy a contar, estamos con tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, Sí, entonces sí, sí, perfecto, tranquilo, seguimos tranquilo, con esto. tranquilo. Perdona, entonces perfecto. Entonces te cuento, mira, porque hay otro experimento de conversaciones, que este no lo hemos hecho nosotros, lo hizo una persona que se llama Goldenberg, lo hizo tiene un laboratorio que está en Israel que se llama, mira que nombre un laboratorio, Laboratorio de Resolución de Conflictos. Wow. Y entonces lo que han hecho ellos es, han estudiado durante muchísimo tiempo conversaciones en uno de los sitios más polarizados del mundo. O sea, cada uno piensa que en su país es donde las cosas están polarizadas, y los argentinos pensamos en Argentina, en Colombia piensas en Colombia, los franceses piensan que es en Francia. Por supuesto es en todo el mundo y ha sido siempre, a veces más, en unas épocas más que otras, pero Israel y Palestina definitivamente es un sitio, digamos, donde hay una aspereza y una animosidad. Entonces esta gente lo que hace es juntan digamos, dos personas que tienen pensamientos diametralmente opuestos y, digamos, con una virulencia emocional enorme, porque se odian, digamos, dos personas que tienen una predisposición malísima, y entonces los juntan a conversar. Y la pregunta que se hacen es, ¿bajo qué circunstancias y en qué condiciones esa conversación tiene todas las de fracasar y cuándo tiene alguna probabilidad significativa de ser una conversación efectiva? Y lo que encuentran es que la variable más importante de todas, de lejos, es la predisposición con la cual cada persona entra a la conversación. Es parecido a lo que contaba antes cuando bajas del coche. Si bajas a matarte, va a pasar. Si bajas a tratar de entender al otro, muy probablemente entiendas al otro. Aquí es igual, solo que como la situación es mucho más compleja porque hay mucho más animosidad, hay que hacer un trabajo previo muy grande para tratar de generar lo que se llama una mente maleable, una mente que esté predispuesta a aceptar que las cosas pueden cambiar. Entonces, ¿qué hacen estos? Lo que hacen es, agarran a uno y le dicen, mira, yo sé que tú piensas que el otro es un criminal y que el otro tiene ideas que son aberrantes y además tú piensas que el otro no va a cambiar, pero el otro, ¿sabes qué? No es una mala persona. O sea, tiene sus hijos, los quiere, tiene sus amigos, también los quiere como tú, come, se ríe, tiene sus ideas porque ha crecido siempre ahí, siempre ha escuchado eso, pero si tú le ofreces una visión distinta y se la propones y es una persona razonable, te va a escuchar, es decir, lo que estás haciendo es dándole a esta persona la idea de que la otra persona puede cambiar, quitándole una preconcepción que tiene, que es que la otra persona tiene una mentalidad rígida. Y con este haces lo mismo, le dices, mira, yo sé que tú piensas todo eso de la otra persona, pero escúchalo y además háblale, porque si tú le hablas bien, va a ser que te va a escuchar. Y justamente no es un energúmeno, no es un... si tú le hablas bien, él te va a escuchar y te... Entonces, si haces eso y juntas a esas dos personas, la probabilidad de que esa conversación termine en un lugar
de donde se han acercado, donde se han dado la mano, donde, digamos, no es que ahora están completamente de acuerdo en todo, pero donde el resultado de la conversación es que ha suavizado las diferencias y los ha llevado a darle como una animosidad para buscar una solución común, la probabilidad de que eso ocurra es altísima, pero altísima. Como que te diga 50%, 40%, es decir, de cada 100 conversaciones hay 40 o 50 en las cuales terminan dándose la mano y diciendo, otras que no, por eso no hay magia, hay veces donde empiezan así, pero claro, los dos puntos son primero, que si tú le preguntas a una persona cuál es la probabilidad de que estas personas se pongan de acuerdo, te dicen 1 en 1.000.000. O sea, si tú haces, no es 1 en 1.000.000, es muchísimo más que eso, es 50%. Y número 2, si tú no haces ese tratamiento previo, entonces la probabilidad de que se pongan de acuerdo sí es 1 en 1.000.000. Entonces, ese cambio de disposición, en el cual justamente le dices a otra persona, mira, intenta llegar con una mentalidad abierta y entiende que la otra persona tiene una mentalidad abierta, es lo que más predispone a que las cosas cambien. Y esto justamente explica algo importante, por eso cuando yo digo la buena conversación funciona, y mucha gente me dice, y con razón, pero mira, o sea, la evidencia nos muestra que las conversaciones no funcionan, porque yo veo, o sea, todo el mundo hablando, los políticos, nosotros, no sé qué, y entonces tú dices, bueno, en realidad no funciona, pero porque no tenemos la predisposición correcta. Hay un chiste, yo no sé si es conocido en Colombia, pero que explica muy bien, yo lo estoy contándolo todo el tiempo porque explica muy bien esta situación, que es una persona va por la ruta y por la carretera y se le pincha una rueda al coche. Y entonces va a buscar, ¿cómo es en Colombia? Se dice el gato, también el cricket. Sí. El cricket. Va a buscarlo y no lo tiene. Okay, y entonces, entonces no puede cambiar la rueda y está un poco desesperado y ve a lo lejos una luz con una casa, está en medio del campo y dice, bueno, voy a acercarme a esa persona a ver si me lo da. Y entonces empieza a acercarse, empieza a caminar y mientras camina dice, seguro que no me lo va a dar porque no me va a tener confianza y porque la gente es desconfiada y porque en realidad, ¿por qué esta persona me lo va a dar a mí? Si seguro ahora todo el mundo es antipático y ya nadie, no es como antes que la gente... entonces el tipo toca el timbre de la puerta y le dice, mira, ¿sabes qué? Guárdatelo el cricket. Y el otro no había hecho nada todavía, pobre, o sea, claro. Pero justamente lo que te quiero decir con eso es, se fue armando una predisposición claro. De que el otro de una manera tan grande que claro. Al final ni siquiera tuvo esa oportunidad de intercambiar y decir, mira, yo soy sé que te quiero explicar, tengo este problema, mira, mi coche está ahí. Sí, claro. Entonces, esto nos pasa todo el tiempo, nos perdemos la oportunidad de hablar porque prejuzgamos y preconcebimos y entramos esencialmente con la predisposición equivocada. Esto nos lo ha mostrado la ciencia, este chiste lo ha demostrado la ciencia de manera muy contundente. Claro, claro. Ahí vienen las dos conversaciones que nosotros tenemos, la que tenemos con nosotros y la que tenemos con el otro, que indudablemente pues son esenciales para podernos relacionar, para poder aprender. Es el tener esa claridad de cómo estoy yo en mi nivel de concepción, en mi nivel de disposición, porque esto que estamos hablando, Mariano, yo se lo comento mucho a las personas, porque aquí en el canal tocamos temas que a veces indudablemente generan resistencia, y lo que yo pretendo simplemente decirle a la gente siempre es, con la apertura nosotros podemos entender, con la apertura nosotros podemos llegar a comprender si es cierto o no es cierto, con la apertura, con la resistencia y la negación, jamás en la vida nosotros podremos aprender algo nuevo. Es imposible cuando yo de entrada estoy diciendo, es que jamás yo podría tener un amigo que fuera de tal parte, jamás, y me sientan con uno de esos, pues la reacción va a ser completamente natural, pero si mi apertura es que tengo que aprender, cómo lo puedo hacer, será que yo por lo menos le digo lo que implemento en mi vida de manera constante, Mariano, y digo, ¿y si yo estoy equivocado? ¿Y si he creído durante muchísimo tiempo algo que no es cierto? Esa apertura me permite investigar tal vez para ratificar que sea cierto o que no sea cierto, pero así es que podemos aprender. Sí, sí, exacto. Lo has resumido perfecto. Es decir, la disposición no te garantiza que lo vas a aprender, pero al contrario, la rigidez te asegura que no hay manera de que lo cambies. Y eso es esa es la simetría. Y el ejercicio que has planteado, para mí es un ejercicio tan valioso en la vida con cada una de las cosas, porque al final hay otra ironía que es que las cosas que más nos importan, las cosas como, de hecho, cada una persona tiene como las cosas que están bien y que están mal, como, digamos, el valor de la amistad, el valor del trabajo, sí. El valor de la ley, el valor de las cosas justas, las cosas injustas. Y por supuesto,
la gente piensa distinto sobre estas cosas. O sea, por eso nos encontramos en un mundo, y está bien que la gente piense distinta, porque hay distintos marcos de prioridades y de razonamiento en los cuales uno llega a una conclusión, uno llega a otra conclusión. Entonces, la mayoría de estas conclusiones, que son como los axiomas de nuestro pensamiento, son aquellas cosas, en realidad nunca hemos pensado del todo por qué están bien. Nos parece que están bien, nos suena como que están perfectas, pero entonces, hablar con alguien que te interpele y que te diga, mira, a mí yo pienso todo lo contrario, y escucharlo con apertura para ver si, puede ser que no cambies, pero puede ser que cambies un poco, puede ser que cambies completamente, pero mira, te voy a dar un ejemplo que yo cuento en el libro, que justamente para salir de la esfera de lo ideológico y de lo moral, es un ejemplo muy inocuo, el tiempo. Es decir, ¿dónde está el tiempo? Hay una cosa muy bonita, que es que en todos los lenguajes se utilizan metáforas que relacionan el tiempo con el espacio. Y de hecho, si tú le preguntas a la gente dónde está el futuro, dónde está el pasado, el 95% del mundo te diría que el futuro está adelante y el pasado está atrás. Como por eso dices, se nos viene Navidad. Y como ya se nos está viendo, es como, ¿de dónde viene Navidad? En realidad, Navidad está en el tiempo, pero tú lo que te imaginas es que el futuro se te está viniendo como un flujo que se te acerca a ti, tú estás parado, o ya nos acercamos a Nochevieja. Es decir, el futuro está aquí adelante. O sea, uno utiliza el lenguaje todo el tiempo, estas metáforas. Caminemos juntos hacia un futuro mejor. ¿Cómo vamos a caminar hacia el futuro? Si es en tiempo, no tenemos máquinas que nos transportan el tiempo. Pero todo esto es porque tenemos justamente un morfismo o una relación automática que vincula dos cantidades que son distintas, una muy fácil de entender, que es el espacio, y una muy difícil de entender, que es el tiempo. Entonces, lo que hacemos, dicho sea de paso, esto pasa en toda la cognición. Por ejemplo, otra cosa que entendemos muy bien es el cuerpo humano. Y entonces, cualquier objeto que conocemos más o menos, lo representamos como parte del cuerpo humano. Por eso uno dice la cabeza de gobierno. ¿Qué quiere decir la cabeza de gobierno? Quiere decir, bueno, la piensas como el elemento del gobierno o la mano derecha o un pie de página. Las páginas no tienen pies, pero utilizas esas metáforas porque te permiten pensar espacios abstractos en términos de un objeto que conoces muy bien, en este caso el cuerpo o el tiempo y el espacio. Entonces, el tiempo y el espacio pasa una cosa muy bonita, que es que todo el mundo piensa que el futuro está adelante y el pasado está atrás, pero hay una cultura muy cerca de nosotros, los aymaras, que están, digamos, en Chile, en Bolivia, en parte en Argentina y más extendidos en América Latina, pero sobre todo ahí, que tienen un idioma en el cual tienen dos palabras que son Naira y Kipa, que significan, cada una de ellas significan a la vez pasado, Naira, y al frente, es la misma palabra para referirse al pasado y para referirse al... Bueno, se ha dicho pasado y dicho para atrás, pero para decir pasado y para lo que está delante, y hay otra palabra que refiere al futuro y que también significa espalda o detrás. Entonces, los aymaras en su lenguaje han hecho la relación contraria, en la cual para ellos el pasado está delante y el futuro está atrás. Y mira lo que dicen ellos, porque cuando uno lo escucha, es tan bonito que uno dice, tengo ganas como de cambiar como cómo he pensado esto todo el tiempo, porque ellos lo que dicen es, lo único que nosotros conocemos es el pasado, es lo que sabemos, es lo que hemos visto. Y por lo tanto el pasado está delante de nuestros ojos, son los que nuestros ojos han visto. El pasado cercano, aquí muy cerca, y el pasado lejano, muy lejos hacia adelante, son aquellas cosas que hemos visto hace mucho tiempo. Y lo que no conocemos, es lo que nuestros ojos no han visto, es lo que está atrás, es lo desconocido. Y ellos lo que imaginan es que uno va caminando hacia atrás, y se va yendo hacia atrás, y a medida que caminas hacia atrás, ese futuro que tus ojos no ven, se vuelve visible a los ojos y es el pasado reciente. Entonces ellos dicen, por supuesto que el pasado está delante, porque el pasado es lo que los ojos han visto. Y por supuesto que el futuro está atrás, porque el futuro es lo que los ojos no han visto. Claro. Y cuando escuchas eso dices, tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, muchísimo. Algo que yo había pensado durante toda mi vida que tenía que ser de una manera, porque el futuro es progreso y está adelante, y entonces el progreso uno camina hacia adelante, y entonces a lo mejor lo podemos pensar al revés. Entonces, esto pasa con todas las ideas. Es decir, todas las ideas, muchas que nos parecen que tienen que ser indefectiblemente de una manera, a veces alguien te las propone de otra manera, y puede ser que la cambies o no, pero seguro te agrada y te interpela y disfrutas de entender que las cosas tienen como esta riqueza, esta digamos, tan maravillosa amplitud y diversidad de rangos. Es como que uno aprende a disfrutar de eso. Total. Pues mi querido Mariano, muchísimas gracias. Gracias por este encuentro maravilloso. Esta entrevista que acabamos de tener, yo mismo la veré muchas veces porque hay muchas cosas por aprender, hay muchas cosas por seguir entendiendo. Los seres humanos, indudablemente todos buscamos ser felices.
y intervienen muchos factores, ¿no? El nivel de pensamiento, la escultura, la religión, la espiritualidad, todo. Pero cuando viene también la mirada de la neurociencia, cuando viene también la mirada de la ciencia, nosotros también entendemos que ahí tenemos una responsabilidad, es aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a desaprender, que esa es la más difícil todavía que los seres humanos tenemos que enfrentar. Y hoy, pues usted nos ha dado una información maravillosa, de una manera maravillosa, lo cual le agradezco mucho a nombre de todas las personas que están conectadas con nosotros en directo, desde muchas partes del mundo que le envían saludos, aquí se los coloco, maravillosa la explicación, gracias, gracias Carolina, aquí, bueno, son todas las personas que están aquí conectadas con nosotros, que son cientos de personas y miles que verán Gracias. esta entrevista más adelante. Los invito a todos ustedes a que tengan el libro de Mariano, que lo tengan ustedes, que se llama El poder de las palabras. Lo conseguimos en cualquier librería, Mariano. Sí, de hecho acaba de salir en Colombia justo fresquito, hace la semana pasada. O sea, en el resto de América Latina ya había salido en todos lados, en Argentina hace un mes y medio, en España también, y en Colombia salió, hoy estamos el 10 de octubre, hace justo 9 días Hace estamos unos de estreno. días. Pues bueno, yo lo compraré porque salgo unos Recién días de... salido del horno, como decimos nosotros. Claro, claro, claro. Todos invitados. El poder de las palabras, para que ustedes lo tengan de Mariano Sidman y ustedes sigan estudiando, y como yo también, por supuesto. No solamente sigan, sino sigamos aprendiendo y todos los días avanzando un poco más. Mariano, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y su disposición. Ha Gracias sido un por todo lo placer. que nos aporta y cada vez que quiera compartir con nosotros, esta es su casa y es más que bienvenida. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme esta conversación. Te agradezco muchísimo de corazón. Muchas gracias, Mariano. A todos ustedes un abrazo muy especial. Gracias por su compañía. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones. Chao, chao.